Bueno, ustedes, vamos a continuar con este tema, esta discusión. Ustedes saben que entre las últimas semanas previas a la votación en el Senado de la Nación con el tema del aborto, han tenido la iniciativa muchas iglesias. Cuando digo muchas iglesias, quiero hacer foco puntualmente en lo que ha pasado con la iglesia evangélica a nivel nacional, en sus distintas vertientes, obviamente, el nivel de movilización que para muchos analistas políticos, así como digo, analistas políticos, han sido una especie de vanguardia en esto que ha sucedido, porque ellos no solamente han movilizado, sino también se han organizado en distintas provincias, e incluso dice que fueron algo así como los principales organizadores de la vigilia el propio miércoles, cuando se llevaba la histórica votación en el Senado de la Nación. Esta vigilia, que se dividía en dos, pañuelos verdes y pañuelos celestes, bueno, dicen que los sectores evangélicos fueron realmente mayoritarios. Incluso más, quienes hicieron una cobertura del tema dicen que por encima de la Iglesia Católica. Bueno, ¿y qué más? Lo que pasa es que, bueno, muchos empezaron a observar con atención un fenómeno que tiene crecimiento en la Argentina, pero es un fenómeno regional. Yo les voy a mostrar algunos datos que parecen ser muy interesantes. Esto se lo voy a mostrar a ustedes en placa, porque hay algunos números en la República Argentina en relación a este tema. Tras el no al aborto, muchos empezaron a decir, bueno, ¿y puede pegar un salto la Iglesia Evangélica Argentina hacia la política, hacia la representación política, hacia las elecciones? Miren estos números. Se calcula que un 13% de la población argentina es evangelista. Insisto, en sus distintas vertientes. Este es un dato que incluso podría quedar chico porque está un poco desactualizado. Algunos hablan que podría hoy estar rozando entre el 15 y el 20, pero no menor al 13%. Y en los últimos años dicen que se habría quintuplicado la cantidad de fieles. Vamos a avanzar con otro de los datos que también se han conocido durante el fin de semana en los principales medios políticos. En Argentina hay aproximadamente 20.000 iglesias, más del 75% son evangélicas. Este dato es realmente impresionante, ¿sí? Estos datos tienen que ver con números oficiales, ¿sí? A través de la Secretaría de Culto de la Nación, que se han conocido. A ver, tienen algunas particularidades, son extremadamente orgánicos y dicen que cuentan con recursos económicos. Esto sería un dato no menor y esto uno lo puede hacer en paralelismo con lo que ha pasado en otros países. Hay algunas experiencias muy, pero muy interesantes en otros países que ya se los voy a comentar. Y el último dato que a mí es el que más me llama la atención, es decir, qué hay detrás de esto que puede ser una eventual incursión en política, es luchar contra la ideología de género, algunos avances en Latinoamérica vinculados, por ejemplo, a las minorías sexuales, bueno, el tema del aborto, que es el que hemos discutido la semana pasada o que se sigue discutiendo en la Argentina, la identidad de género, etcétera. ¿Qué experiencias hay en el mundo en relación al tema este? Bueno, para nosotros lo más cercano es los de Brasil. Gobiernan Río de Janeiro, han tenido una alianza estratégica con los distintos gobiernos, tienen una representación parlamentaria muy importante en Brasil, es uno de los países o el país más fuerte de Sudamérica. En Centroamérica han tenido una alianza estratégica con el presidente mexicano López Obrador. En Costa Rica podrían ganar las próximas elecciones presidenciales. En Colombia fueron determinantes, por ejemplo, para que no se lleve adelante esta especie de amnistía con las fuerzas revolucionarias, las FARC. Ustedes recordarán que se quiso armar como una especie de pacto ahí y votó la gente. Bueno, las iglesias evangélicas fueron determinantes. Tuvieron alianzas estratégicas con el chavismo, con Maduro, con Evo Morales, o sea, con presidentes de todos los colores políticos a nivel latinoamericano. En Argentina todavía dicen es muy incipiente la cosa, pero va avanzando. De hecho, dicen que tendrían algunos representantes a nivel distrital, por ejemplo, en la provincia de Mendoza y algunos otros lugares más chicos a nivel concejalías. Hemos invitado al pastor Renato García, él es secretario general de la Unión Bautista del NOA y es pastor aparte de una iglesia del barrio intersindical. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo muy interesado, la verdad, para conocer esto, ¿no? De cómo ha crecido la iglesia evangélica en sus distintas vertientes en la Argentina. ¿En Salta también es así? Así es, desde hace muchísimos años las iglesias evangélicas en general han tenido un crecimiento bastante notorio en todos los estratos de la sociedad. Se nota de que la necesidad espiritual de la gente los está llevando a acercar a una búsqueda de Dios, a una búsqueda de algo que les pueda satisfacer, pueda responder a las preguntas
más grandes que un ser humano puede tener, como de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el plan, para qué estoy aquí en la tierra. Y creo que las iglesias evangélicas, con nuestro fundamento en la Biblia, hemos dado y estamos dando una respuesta que es la respuesta de Dios. Y es por eso que mucha gente se siente identificada, se siente contenida, no solamente gente, como decía recién, de bajos recursos, sino gente de todos los estratos. ¿A usted le pasa que va gente de sectores medios, altos? De todo, ¿sí? De todo. ¿Y qué es lo que encuentran ahí que no encuentran en, por ejemplo, en la Iglesia Católica? Bueno, varias cosas. Creo que una de las cosas es poder tener acceso a una compañía, a una contención de un grupo humano llamado iglesia, que son las personas, no es el edificio. ¿Es como más horizontal? Es más horizontal en ese sentido, porque en las iglesias evangélicas casi nos conocemos todos, en una iglesia local, en una iglesia en un determinado barrio. Entonces nos preocupamos y al revés de lo que la sociedad hoy por hoy trata de hacer o de inculcar, nosotros en la gran mayoría de las cosas vamos en contramano. Para nosotros es dar amor, dar contención, ayudar al afligido, ayudar al que está solo, dar orientación a aquellas personas que están desorientadas. Hacemos mucho trabajo con los niños, hacemos trabajo con aquellas personas que están en situación de calle, en situación de suicidio. En muchas iglesias han trabajado, y yo esto lo conozco, temas vinculados a adicciones, por ejemplo. Así es. No sé si aquí en Salta van a las cárceles, pero en otros lugares suelen ir. Vamos a las cárceles. Hay un buen grupo de iglesias que se dedica a trabajar tanto en las cárceles de mujeres como en las cárceles de mujeres. Nunca me voy a olvidar una anécdota. Hace muchísimos años hicimos una marcha, estoy hablando de 15 años atrás más o menos, hicimos una marcha contra la droga, contra las adicciones. Y entre parte de los trámites que había que hacerme, tenía que entrevistarme con el que estaba en ese momento en la policía en la lucha contra la adicción. Y él me sentó en un escritorio y me dice: pastor, dígame, ¿cuál es el secreto? Nosotros como Estado invertimos mucha gente, mucho presupuesto y no podemos recuperar uno. ¿Cómo hacen ustedes? Y se me quedó esa imagen de esa pregunta. ¿Y qué le respondió? Y yo le dije: mire, primeramente es nuestra fe. Creemos en un Dios soberano, en un Dios que actúa, en un Dios que vive, en un Dios que puede cambiar y transformar la vida del ser humano, sea cual fuera que sea su situación. Y a partir de eso es el interés genuino que demostramos por una persona en esa situación. No es un interés político, no es un interés por hacer números, sino nos interesamos por la persona. Está bien. ¿Ustedes han militado el tema del aborto? ¿Sí? ¿Ustedes han participado en la discusión esta activamente? Sí. A nivel nacional, a nivel provincial, hemos tratado por los medios que teníamos a nuestro alcance de hacer conocer nuestro pensamiento acerca de lo que se estaba tratando hasta hace poco, como es el tema del aborto. ¿Y es cierto lo que dicen, que han sido tan importantes en lo numérico y también en la estrategia que han desarrollado para que esto se rechace? ¿Es así? ¿Usted lo conoce el tema? Yo creo que sí. Tenemos una entidad a nivel nacional que se llama ACIERA, que es la Alianza de Cristiana Evangélica de la República Argentina, y alrededor de esa alianza hay un conglomerado de denominaciones evangélicas y se ha hecho una gran difusión, y gran parte de la gente que estuvo, como decías al principio en la presentación, cuando se trató la votación y cuando se trató también en diputado, era evangélica. Había obviamente también mucha gente de la Iglesia Católica. Y bueno, y se ha hablado el fin de semana, no sé si usted tuvo la posibilidad de leer, pero varios medios nacionales han tocado el tema, de que ya estarían pensando en incursionar en política partidaria, electoral, en participar de otra forma. ¿Esto usted está al tanto? ¿Lo ve con buenos ojos? ¿Cree que es posible? Sí, yo podría darte mi opinión personal y casi denominacional de las iglesias bautistas. Nosotros como iglesias bautistas somos fervientes defensores de la separación de la Iglesia y el Estado, ¿no? La participación de cristianos evangélicos dentro de la política
para nosotros como denominación, tiene que ser algo personal, no grupal, no como una denominación. No institucional. No institucional, sino algo personal que podríamos acompañar o no, dependiendo de quién sería él o los candidatos. ¿Y usted conoce las experiencias en otros países? Brasil, por ejemplo, que ahí tienen mucha fuerza, muchos parlamentarios. Sí, sí. He tenido contacto con gente de Brasil, gente que estuvo participando en política, que yo no lo veo mal, porque creo que los evangélicos tenemos un gran aporte para hacer a toda la sociedad. Por muchos años, los evangélicos en general, tradicionales, no hemos resistido a participar en política. Pero entendemos que los tiempos en los que se está viviendo hacen necesario de que podamos decir a la sociedad que también nosotros tenemos una propuesta para, hablando de política, una propuesta que para nosotros pasa por la honestidad, por la honradez, por no mezclarse con todas las cosas como la que estamos escuchando en estos días que han pasado a nivel nacional, a nivel provincial en algunos lugares. Creo que hay un capital humano muy bueno y hay también un capital moral muy bueno. ¿Usted está en contra del aborto? Sí, sí. ¿Y de la identidad de género? Si bien nosotros aceptamos, es un tema bastante complicado, como sabrás, si bien nosotros aceptamos de que pueda haber personas que, habiendo nacido biológicamente varón, quieran por decisión propia comportarse como mujer o viceversa, nosotros respetamos eso, pero para nosotros sigue vigente varias cosas en ese sentido. Una es el estado creacional. Dios creó varón y mujer. No hay otra cosa que nosotros podamos pensar. ¿Y qué posición tienen con las minorías sexuales, con el caso de las comunidades LGBT, gays? Las respetamos, no creo que tienen que ser respetadas. Pero no las aceptan. Las aceptamos en nuestra, si vienen a nuestras iglesias, las aceptamos. ¿Sí? ¿Van a las iglesias? Muy poco, porque, a ver, cuando uno elige esa identidad y se confronta con lo que Dios pide en la Biblia, hay un conflicto. Es muy difícil convivir siendo una cosa con lo que Dios pide. Y en ese conflicto ustedes están claramente del lado de lo que Dios dice. Obviamente. Sí. Hemos tratado de ayudar a muchas personas. No estamos, por lo menos nuestra denominación, y creo que la mayoría de las iglesias evangélicas, no estamos en un extremo de rechazar, de mandarlos al infierno como muchos hacen, sino nosotros los amamos, los queremos, le vemos como personas creadas por Dios y que si podemos serles de ayuda, la vamos a ayudar. Pero muchas veces, como te digo, el conflicto no es que la iglesia los rechaza, sino que cuando alguien conoce, un cristiano es cristiano por seguir las enseñanzas de Cristo. Y cuando vos comenzás a conocer lo que Cristo dice acerca de la sexualidad, acerca de la familia, acerca del matrimonio, ¿y qué dice de la sexualidad? Conflicto. Y para nosotros sigue vigente lo que es desde el principio. Dios creó varón y hembra, los creó. Eso dice el libro de Génesis, ¿no es cierto? Y Dios, en reiteradas etapas de la historia del pueblo de Israel y de la historia de la iglesia, condena muy enfáticamente y muy claramente todo lo que es la homosexualidad. ¿Usted considera que existe una ideología de género que está avanzando en el continente? Yo creo que sí, obviamente, se siente. ¿Y qué hay detrás de eso? No he investigado en profundidad, pero lo poco que he leído no es algo casual, es algo orquestado que se viene no solamente en nuestro continente, sino que viene de otros continentes, que algunos dicen, tienen motivos económicos, tienen otros tipos de motivos antirreligiosos. La verdad que a mí me parece que hay una mezcla de todo. Y Argentina o ningún país de Latinoamérica es una isla en ese sentido, y lo que pasa en otras partes, tarde o temprano llega, y bueno, los que estamos acá somos los que tenemos que vivir, convivir
o oponernos o acompañar esas cosas que vienen cuando creemos que son buenas. Y con respecto de un tema más común, que es la igualdad de género, mujeres que luchan por igualdad de derechos y demás, ¿qué posición tienen? Mire, yo creo que tenemos que evitar tener posiciones pendulares. ¿Qué quiero decir con posiciones pendulares? Creo que desde un extremo donde la mujer es apenas un objeto, una sirvienta en casa, que solamente está para tener hijos y para obedecer las órdenes del marido, al otro extremo del péndulo, donde la mujer en todos los sentidos quiere ser igual que el hombre. Yo creo que sí hemos pecado de tener a la mujer a veces en un nivel tan bajo que era realmente humillante. Y creo que hacen bien las mujeres en luchar para que se reconozcan sus derechos. Ahora, de irse al otro extremo, donde hay mujeres que insultan al varón, que insultan a la hombría y que dicen prescindir, no necesitan de un hombre, creo que hay que tener cuidado, creo que tenemos que ser mesurados, ¿no? Porque si bien es cierto, hubo ese desbalance, tampoco hay que irse para el otro lado, porque a mi entender, por ejemplo, en un hogar se necesitan las dos figuras, tanto varonil como femenina. Pero lo que nosotros vemos a veces con mucha tristeza es que esos roles se van perdiendo. Entonces la mujer por ser mucho más como el hombre por quererse parecer mucho más a la mujer, como que se va diluyendo y hoy por hoy es medio complicado explicarle a algunos chicos cómo es esto de ser varón, cómo es esto de ser mujer. Como que esa identidad se está perdiendo, esa referencia clásica. Así es. Y creemos que, por lo menos como evangélicos, nosotros tenemos una tremenda responsabilidad, no por un concepto religioso únicamente, sino por un sentido para mí natural. Somos hombres y somos mujeres, o son mujeres. ¿Usted ve como un retroceso entonces, no un avance? Por ejemplo, que la identidad de género, que yo en mi documento, en vez de poner hombre como he nacido, ponga femenino. Eso, por ejemplo, digo, o el matrimonio igualitario. Personalmente sí, porque no es la primera vez en la historia de la humanidad que ya pasó eso. Si uno lee la Biblia, hubo en varias partes, se relata en varias partes de la Biblia, situaciones que ya se vivieron. De ahí sale el Sodoma, Gomorra, otros tiempos, en los tiempos de Noé, donde también se habían perdido, dice la Biblia, ¿no? Pero eso lleva a la destrucción. No necesariamente. Como ocurrió estos ejemplos que usted menciona. No necesariamente. Yo creo que el hombre tiene que recapacitar sobre muchas cosas. Y una de las cosas que el hombre tiene que recapacitar es acerca de quién es. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Para nosotros, el ser humano es un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, que se debe a Dios. Y Dios es el fabricante del ser humano. Cuando uno compra un aparato del extranjero o nacional y no sabe bien cómo funciona, hay que leer el manual de instrucciones para ver cómo funciona y no destruirlo. La Biblia para nosotros es el manual de instrucciones que nos guía y nos enseña cómo vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Está bien. Si no, va a la destrucción. No necesariamente. El hombre elige qué es lo que quiere ser aquí en la tierra. Está bien. La última. ¿Todo esto no se lo puede plasmar en una plataforma política electoral? Que usted me diga, mire, sí, todo esto se puede trabajar año que viene, más adelante. Yo creo que hay, como decía al principio, muy buenos recursos humanos. Hay recursos morales. Olmedo piensa como usted, y es más, se acaba de reconvertir el año pasado al evangelismo. Bueno, no conozco al señor Olmedo en persona, ni tampoco sé a qué iglesia estará yendo, Sí. Pero si lo hizo en buena hora. Pero no solamente es decir yo me convertí en cristiano evangélico, el tema es demostrar con la vida, con las actitudes, que realmente sos un cristiano, ¿no? Porque nosotros hemos tenido muchos casos de políticos que se acercan a las iglesias en tiempos de campaña
están buscando, uno se da cuenta que están buscando votos, Claro, votos. no están buscando otra cosa. Pero yo no descarto de que en las iglesias pueda ir madurando el tema de presentarse corporativamente como evangélicos a comenzar a participar en política. Pero tiene que ser, tiene que madurar la cosa, Sí, sí, sí. ¿no? Tiene que madurar la cosa. Pastor, ha sido un gustazo, aparte conocer su pensamiento, me parece resultado muy útil. Muchas gracias. Pero muchísimas gracias por la invitación y que Dios los bendiga.